Gloria a Dios. Dios bendiga a todos los hermanos en esta preciosa tarde. Los saludamos con la paz de Cristo, esperando de que ya esté en casita, esperando de que ya haya llevado a cabo, ¿verdad?, sus labores cotidianas, esperando a estar atento a este estudio de lo que es la escuela de capacitación. En esta tarde vamos a dar un tema muy importante que tiene que ver con los retiros espirituales. La semana pasada estuvimos escuchando un tema acerca de lo que es los grupos de amistad, ¿verdad? Con nuestro hermano Abraham. Ahorita vamos a ver los retiros espirituales. Después de que, ¿verdad? Se evangeliza, tenemos que tenemos que ir, más bien dicho, ¿verdad? A un crecimiento, a una madurez, a un encuentro con nuestro Dios. Y eso es bonito. A veces se les ha dado mala interpretación a los retiros espirituales, creen que son exorcismos, creen que, ¿verdad?, es pura manipulación, pero no. Cuando se hace conforme a la palabra del Señor, conforme al manual que es la Biblia, vemos muchos ejemplos, o vamos a ver muchos ejemplos de que cómo Dios y cómo los hombres de Dios, más bien dicho, se retiraron, ¿verdad?, para tener un encuentro con Dios. Para esto le voy a invitar de que oremos. Vamos a estar orando en este momento porque es necesario orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias. En este momento te damos gracias porque tú eres bueno, mi Dios, y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nos das este privilegio maravilloso de poder estar una vez más en este lugar, llevando a cabo este trabajo tuyo, Señor, llevando a cabo el propósito tuyo, la visión tuyo, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por poner esta visión en esta iglesia, en este ministerio y poder ser parte de este trabajo. Padre, te pedimos que nos uses, te pedimos que tengas misericordia, Señor, y que hables a nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Empezamos, hermanos. Lucas capítulo 9, 10 dice así: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Y tomándolos, se retiró aparte y a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Aquí vemos, estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? De que después de que los apóstoles vueltos, dice, le contaron todo lo que había hecho. Pero dice la escritura de que él se retiró aparte. Y de eso se trata, de retirarse, ¿verdad?, un momento con nuestro Dios. Retiro es la traducción latín resus, que significa apartarse, retirarse. Cuando este aislamiento tiene un fin religioso o un motivo sobrenatural, hablamos propiamente de retiros espirituales. La idea de retirarse para tratar de hablar íntimamente con Dios acerca de oración es inherente a la naturaleza humana. La mayoría de las veces este retiro consiste en un recogimiento interior necesario. Una vez más, la mayoría de las veces este retiro consiste en el recogimiento interior necesario para facilitar este diálogo del alma con Dios. Ese es el propósito, ¿verdad? A veces no a veces, es así. Cuando nosotros venimos al camino de Dios, muchas de las veces venimos como aquel pedazo de terrón, aquella piedra, ¿verdad?, rústica, sin forma. Sin forma, venimos así como una piedra. Imagínese una piedra, ¿verdad?, sin forma. Usted agarra una piedra, nosotros allá le llamamos muchas veces en México, para el lugar del estado de Guerrero, le llamamos tepetate. Usted agarra un pedazo de piedra así, tipo de tepetate, no tiene ni forma. Pero a medida que usted agarra esa piedra y lo empieza a trabajar con esa piedra, le va dando forma a esa piedra, de modo que la deja de una manera muy especial esa piedra. Así Dios a través de los retiros nos agarra como esas piedras, ¿verdad?, sin forma. El propósito del retiro es ese, darnos forma. ¿Pero darnos forma a qué? Darnos forma a imagen y semejanza de Cristo. Ese es el propósito, amados hermanos. Gloria a Dios.
Ese es el propósito maravilloso de parte de nuestro Dios. Dice Crónicas 16:10, gloriaos en su santo nombre, alegraos el corazón de los que buscan al Señor. Buscar al Señor y su poder, buscar su rostro continuamente. Nomás póngase a meditar, una persona, ¿verdad?, que busca a Dios continuamente, en su semblante se refleja todo cuando una persona de corazón busca a Dios. En la Biblia se hallan abundantes testimonios de esos retiros de hombres para ir a un encuentro personal más directo con Dios. Tampoco hay que olvidar el papel que juega el desierto en la vida de Israel como pueblo escogido de Dios. Dos cosas muy importantes, ¿verdad? Aquí, el buscar a Dios, ¿verdad? Y el desierto. El desierto es un significado de prueba, lucha muchas de las veces, de pruebas, ¿verdad? El desierto es un significado de sacrificio, se puede decir así también. Entonces, cuando nosotros nos apartamos a buscar a Dios, quiere decir de que estamos en el desierto buscando a Dios. Moisés, los profetas y Juan el Bautista constituyen un precedente. Jesucristo mismo, como dice en Lucas capítulo 4 del 1 al 2, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto 40 días. O sea, el mismo Espíritu lo llevó. O sea, el mismo Espíritu te lleva a apartarte a Dios. Dice la Escritura que de nosotros no puede salir nada bueno si no nos es dado de parte de Dios. De nosotros no puede salir nada bueno. O sea, el mismo Espíritu cuando te toma, Él te lleva a apartarte con Dios. Cuando un nuevo creyente se integra a un grupo de amistad, será de suma importancia conducirlo a tener acercamiento más profundo con Jesucristo. Y es así, ese es el propósito, ¿verdad? Un retiro espiritual no es un descanso espiritual, tampoco es un paréntesis para huir de la vida de cada día, sino que es un trabajo de la fe hacia la renovación de la vida personal y de la vida familiar. Eso es. Si no es un trabajo, ¿verdad? Es un trabajo desde la fe. Es un trabajo de fe. Es un trabajo de renovación para la vida personal y ya sea para la vida familiar. Colosenses, miremos lo que dice Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es el propósito de los retiros. Cuando uno va a un retiro, ¿verdad? Ahorita vamos a ir viendo poco a poco en qué se basa un retiro. ¿Qué es un retiro? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y ese es el propósito, buscar las cosas espirituales, las que van innovando nuestra mente, las que van renovando nuestros pensamientos, las que van renovando nuestro carácter, las que van renovando nuestras malas actitudes. Un lugar para sanar heridas. Un lugar para sanar heridas. Para ello, los retiros espirituales son donde el nuevo creyente es llevado después de haber estado orando por él para que el Señor sane heridas, transforme su persona y sus pensamientos. Mire qué glorioso, mire qué especial. No se trata de un exorcismo, no se trata de manipular a nadie, no. Simplemente para que esa persona sea transformada. Hay muchas heridas y a pesar de que la persona viene cansada, trabajada, ¿verdad?, turbada, esa persona necesita tener una buena conexión con Dios. Y alguien le tiene que ayudar. Dice dice allá en Santiago que los fuertes, ¿verdad? Los fuertes en la fe ayudan a los débiles en la fe. Dice Salmos 147, verso 3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Claro, Dios lo puede hacer en un servicio, ¿verdad? En un servicio día miércoles, un servicio día domingo o los días que posiblemente abran en su iglesia. Dios lo puede hacer, Dios puede sanar. Pero cuando usted se aparta directamente para con Dios, Dios puede hacer algo que nosotros con esta mente humana no la vamos a llegar a entender. Dios
hace cosas gloriosas, gloriosas, donde transforma, donde sana heridas, donde renueva pensamientos, pensamientos vanos por pensamientos con fruto. Para que el orden y la paz exterior ayuden la seriedad y la paz interior, ya que los temas afrontan son sin duda importantes. Mire, Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y los coyunturos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios en los retiros. Repito una vez más, Dios lo puede hacer en un servicio, pero yo creo que en un servicio de 2, 3 horas o 4 horas por máximo, no se puede comparar cuando usted se aparta 2 o 3 días directamente para con Dios. Jamás hasta partir el alma. Y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. El proceso de los retiros se hace una fuerte intersección y guerra espiritual. Allí entran los que directamente los de su vida antigua. La sanidad espiritual tiene que ver con el rompimiento de las ataduras y opresiones provocados por el espíritu inmundos, provocado por espíritus inmundos, demonios, con el propósito de robar, matar, destruir vidas humanas. ¿Cuántas veces en un retiro, yo he estado en retiros, pero cuántas veces han llegado personas nuevas que en realidad vienen cansadas, vienen cargadas de tantos pensamientos así? Por ejemplo, se quieren quitar la vida, quieren destruirse, quieren destruir a sus familias, se quieren destruir a sí mismos. Eso es lo que está viviendo el mundo. Eso es lo que está viviendo, por ejemplo, la humanidad en ese tiempo. Están cansados, están cargados, ¿verdad? De tantas ataduras. Entonces, en un retiro de 2 o 3 días, esa persona es liberada porque es liberada, ¿verdad? Es liberada porque es liberada. Dice Salmos 69, verso 32. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Algunos cristianos tienen problemas que permanecen intactos, heridas, traumas, muy vinculados con los sentimientos totalmente reprimidos en el inconsciente. Puede afectar la vida presente de un cristiano. El hecho de cuando una persona va empezando en el camino de Dios y vaya a un retiro, Dios hace cosas preciosas, pero recordemos, ¿verdad?, que el crecimiento, la madurez de un cristiano es un proceso, no de un día, no de una semana, no de un mes, no de un año, es un proceso de años, de años. Para Dios no hay nada imposible, pero es un proceso de años. Amén. Las heridas, traumas, muy vinculados con los sentimientos totalmente reprimidos, pueden afectan la vida presente y, por qué no decirlo, la vida futura. Por eso es que necesitamos ser libres. Como Dios escogió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Después de haber ministrado y liberado al cautivo, sanado sus heridas en el retiro, será de suma importancia conectarse al discipulado. Ahí vienen unas lecciones acerca de lo que es el discipulado también.
Por ello, durante nuestra final del retiro, entregamos una tarjeta de registro para tomar el primer nivel del discipulado, el nuevo creyente. Hermanos, una iglesia, ¿verdad? Una iglesia debe estar preparada, o debemos de estar preparados, más bien dicho, para todo este tipo de trabajos. No se trata solamente de evangelizar, no se trata de repartir un folleto, no se trata solamente de llevarlo a un grupo de amistad. No, es un proceso, amén. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vemos un orden, ¿verdad?, acerca de lo que es después de que después de que la persona va a un retiro o vamos a un retiro, tenemos que conectarnos con un discipulado. El discipulado es de suma importancia, porque si no hay discipulado no hay crecimiento, hermanos. O sea, tu doctrina tiene que ser sólida, tu fe tiene que ser sólida, tu creencia en un solo Dios debe de ser sólida, tu crecimiento interno debe de ser sólido. Lucas capítulo 7, verso 22. Id y contad lo que habéis visto y oído. ¿De qué? ¿De qué grandes ideas intelectuales? ¿De grandes ideales filotrópicos? No, sino de la liberación. ¿Qué es lo que tenemos que contar? ¿Qué es lo que contó, por ejemplo, aquel hombre de Gadareno que estaba lleno de influencias, que cuando fue liberado, qué es lo que contó? Contó de lo que había visto y de lo que había oído. ¿Qué es lo que contaron aquellos, por ejemplo, aquel cojo que estaba en el templo de la Hermosa cuando Pedro y Juan entraron y fue libre, empezó a brincar? ¿Qué es lo que contó? Lo que había visto y lo que había oído. Es lo que debemos de contar. No vamos a contar, ¿verdad?, cosas intelectuales o ideas propias o filosofía. No. Vamos a contar, sinceramente, lo que hemos visto y oído. Cuando una persona es libre, es lo que cuenta. ¿Sabes qué? Cristo vive, Cristo me libertó, Cristo es real, Cristo es verdadero, Cristo sana. Si no hubiera sido por Cristo, yo no estuviera en este camino. Si no fuera por Cristo, mi familia estuviera destruida. Si no fuera por Cristo, mis hijos, mi matrimonio estuviera destruido. O sea, suceden cosas gloriosas, amados hermanos, cosas gloriosas. La importancia de buscar a Dios. Un retiro espiritual es más que una actividad de una iglesia. Un retiro es un tiempo especial con Dios para lograr una experiencia sobrenatural con Dios que logra tocar el corazón y el alma humana. Se toma la decisión de ir a buscar a Dios, se toma la decisión de ir en busca de Dios. Habrá un resultado que transformará el ser humano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. La importancia de buscar a Dios. Y eso es lo que pasa en un retiro. En un retiro espiritual es más que una actividad de una iglesia. La Biblia dice que hay tiempo para todo, ¿verdad? Pues nosotros aquí en esta iglesia, por ejemplo, a veces hay sociales, nos reunimos, ¿verdad?, los domingos, hay grupos de amistad, pero un retiro es un tiempo especial. Agrábese esa palabra. La palabra especial. Un retiro es un tiempo especial con Dios solamente, solamente con Dios. Deuteronomio 4:29 dice, mas si desde ahí buscare a Jehová tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. O sea que cuando una persona va con ese pensamiento, va con esa visión, va con esa misión de buscar a Dios, lo va a encontrar. Esa persona va a ser transformada. En la Biblia encontramos a muchos hombres de Dios retirándose del bullicio para alcanzar una relación íntima con Dios. Incluso Jesucristo, cuando vivía en este mundo, se apartaba a orar y a ayunar. Esto traía como consecuencia un resultado espiritual de bendición. Personajes que se retiraban espiritualmente, personas que tomaban un tiempo especial para retirarse en busca de la presencia de Dios. Moisés, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Moisés, el patriarca de Israel.
En Éxodo 3:3 vemos esto. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión porque por causa de la zarza, dice, porque por causa de la zarza no se quemaba. Moisés vemos que se aparta, ¿verdad? Directamente con Dios. Ese es un ejemplo que estamos viendo. Estamos viendo ejemplos, ¿verdad?, de personajes que se retiraban directamente con Dios. Cuando Moisés, si usted que conoce la historia, cuando Moisés ve esa visión y se aparta, cuando Moisés regresa, si usted, ¿verdad?, lee el libro de Éxodo, cuando Moisés regresa, Moisés ya no es el mismo. Ya no es el mismo Moisés. Directamente ya no es el mismo. El día que Moisés subió al monte de Horeb a buscar la presencia de Dios, toda su vida cambió por completo. Tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Dejó atrás su vida pasada y se dedicó a ser el libertador del pueblo de Israel. Mire lo que Dios hizo en esa visión solamente, en ese apartamiento con Dios. Después se volvió a retirar al monte de Sinaí para hablar con Dios, y ahí el Señor le entregó las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Lo glorioso de apartarse, de refugiarse 2 días, 3 días, 4 días, lo que Dios nos permita, o sea, la importancia de apartarse con Dios. Veamos el rey Usías. O sea, el rey de Usías fue un rey de Israel. Este rey busca al Señor y fue prosperado. Vemos la prosperidad que él tuvo. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. En estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Posiblemente nosotros a veces querramos ver una prosperidad literal, pero en un retiro la prosperidad que empieza, ¿verdad?, que empieza es por el área espiritual. Por el área espiritual. El apóstol Pablo, vemos otro ejemplo aquí, se retiró a casa de Ananías, donde estuvo 3 días en ayuno, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí sucedió el milagro. Él recibió la vista, y no solo eso, sino que sus ojos espirituales fueron abiertos. Él se convirtió en uno de los apóstoles más grandes y escribió muchos libros de la Biblia y predicó en muchas partes del mundo, y todo tipo de personas, incluyendo reyes y gobernadores. ¿Cómo ven, amados hermanos? ¿Cómo ve, amado creyente? ¿Será que sí vale la pena, por ejemplo, será que sí vale la pena apartarse un tiempo para Dios? ¿Será que sí vale la pena invertir un tiempo para Dios? A veces la carne no quiere. La Biblia dice de que la carne es débil. La carne no quiere buscar a Dios, pero el espíritu sí está presto. El espíritu sí siempre está dispuesto a buscar a Dios. Vimos al principio de que el espíritu fue el que llevó al desierto a Jesús. No fue él, fue el espíritu que lo llevó al desierto. Cuando uno se conecta bien con Dios, el espíritu te lleva a tener una intimidad con Dios el tiempo que tú quieras. Y aquí vemos el apóstol Pablo. Dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero después de eso, después de ese proceso, él se convirtió en uno de los apóstoles más grandes y escribió muchos libros de la Biblia. La mayoría de las cartas que usted ve en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, la carta de los Corintios, de los Efesios, de los Gálatas, de los Filipenses, de los Colosenses, ¿verdad?, fueron escritas por el apóstol Pablo. Tremendo encuentro que él tuvo, ¿verdad?, con Dios. Ahora, la pregunta es esta: ¿será que solamente eso será para Pablo o será también para la iglesia de este tiempo? Yo no creo que solamente haya sido esta visión solamente para Pablo o este encuentro para Pablo. Es para ti también, hermano. Es para ti también, hermana. Es para nosotros. Es para la iglesia de ese tiempo. Jesús es el Salvador del mundo. También subía a orar en el monte de los olivos. También se retiró
de todos. Y eso lo podemos ver en Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, o sea, se retiró. Durante esos 40 días para ayunar, la humanidad de Cristo también necesitaba estar en quietud para buscar estar en contacto con su naturaleza divina. O sea, el mismo Señor Jesús en su humanidad se apartó. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Gloria a Dios. En Lucas vemos esto. En Lucas capítulo 22, verso 41 dice esto. Y él se retiró de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Ese es el proceso, ¿verdad? De un retiro. Si usted, o sea, hay muchos retiros que lo hacen, ¿verdad? Por ejemplo, con alimento, pero hay retiros que usted se puede apartar directamente. O sea, estoy hablando con hermanos que están crecidos, hermanos maduros. Nos podemos apartar directamente en 2 días de ayuno y oración. Más si su cuerpo usted está sano, conviene hacerlo. Yo creo que muy pronto la iglesia va a llevar a cabo un retiro directamente espiritual para que la iglesia, ¿verdad?, despierte, para que la iglesia se nutra, para que la iglesia se fortalezca, para que la iglesia sea libre en el nombre de Jesús. A continuación, contestaremos preguntas que algunos tienen respecto a los retiros. Aquí, algunas de ellas. Y vamos a ver algunas de ellas. ¿Por qué es importante un retiro? ¿Se ha preguntado por qué es importante un retiro? Bueno, ya vimos un poco de eso, ¿verdad? Pero vamos a ver algo muy importante. El estar lejos de toda distracción. O sea, ¿por qué es importante un retiro? Para estar lejos de toda distracción. Ese sería un punto. Libre de todas perturbaciones. Es un momento que se presenta para reflexión y dejar que el Espíritu Santo pueda actuar en la vida del ser humano. Simplemente aquí ya vimos 3 razones, ¿verdad? 3 razones, ¿verdad? Primeramente, para estar libre de toda perturbación, para estar libre de toda distracción, para reflexionar también, para reflexionar. Es difícil que las personas reflexionen sobre su condición espiritual cuando en realidad no buscan a Dios. Es muy difícil que una persona reflexione, ¿verdad?, en el ámbito espiritual cuando no busca a Dios, cuando está rodeada de problemas, necesidades, emociones económicas, atención a la familia. Es difícil, es difícil. Nos pasamos días, noches, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Semanas, meses, ¿verdad?, con necesidades emocionales, económicas, tentaciones familiares. Nos pasamos años, ¿por qué no decirlo?, ¿verdad? Pero ¿por qué no pasarnos un tiempo y apartarnos con Dios? ¿Por qué no hacerlo? El día que esta iglesia, por ejemplo, porque sí, yo creo que esa es la visión de esta iglesia, llevar a cabo un retiro, o el día que se lleve a cabo un retiro en esta iglesia, no se quede en casa, amado hermano. No ponga trabas, no ponga excusas. Invierta en usted, invierta en su familia. No ponga mucha traba, porque cuando se abren los retiros, una vez más, que lo mismo, que esto, que no pasa nada. No pasa nada porque no estamos dispuestos a que pase algo, pero si usted y yo estamos dispuestos a que pase algo, va a pasar, porque va a pasar. Pero al entrar en un ambiente de búsqueda de Dios, se puede reflexionar sobre la condición del alma y el espíritu. Es entonces que viene el quebrantamiento y el arrepentimiento. Entonces será tierra fértil para que la semilla de la palabra de Dios fructifique. Mire qué precioso. Una vez más, se puede reflexionar. Ya cuando entramos, o sea, en el ambiente espiritual, reflexionas. Wow, mire qué bendición de lo que me estaba perdiendo. O sea, reflexionas en tu familia, mira la condición de tu familia, mira la condición tuya, mira la condición espiritual de tu alma en la que estaba. O sea,
recibes quebranto de parte de Dios, hay arrepentimiento. Arrepentimiento, alguien dijo, arrepentimiento no son lloridos, no son lágrimas. Arrepentimiento es fruto del Espíritu Santo. Arrepentimiento es cambio de actitud. Arrepentimiento es tener una mente renovada. Arrepentimiento, en otras palabras, es tener una tierra fértil. Es tener tierra fértil. Eso es arrepentimiento, hermanos. Dios trabaja en el corazón. Dios trabaja en los corazones dispuestos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Y eso es así pasa, hermanos. Dios trabaja en los corazones dispuestos. El salmista experimentó esto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. No importa cómo vayamos a un retiro, pero si tú estás dispuesto a que tu corazón sea quebrantado, Dios te va a dar la bendición. Dios mío, una vez dice el Salmo 63, verso 1, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. A veces cantamos el canto, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Lo cantamos y a veces no pasa nada, porque solamente lo cantamos de los labios para afuera. Pero cuando lo cantamos del corazón sinceramente, y nos apartamos para Dios, van a suceder cosas gloriosas, porque van a suceder, amados hermanos. ¿Qué sucede en un retiro espiritual? Los temas son tan sencillos y prácticos que sorprende el gran resultado que dan en la vida de las personas que asisten. Son una serie de conferencias que se imparten de manera intensiva, y esto genera un aceleramiento a un proceso de conversión, una intensa búsqueda de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Sinceramente, lo que sucede es esto: es una intensa búsqueda de Dios. Hay resultados, hay predicaciones, hay intercesión, hay oración, hay ayuno, ¿verdad? Los temas son prácticos. Los temas son tan prácticos, ¿verdad?, que cualquier persona los puede entender. Y esto genera un aceleramiento a un proceso de una conversión. Ese es el proceso, es el propósito de que la persona se afiance, se afirme, crezca. O sea, el propósito es de que esa persona no sea igual. Jeremías dice 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Mateo dice 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, acerca de lo que es un retiro, es simplemente una búsqueda intensa de buscar a Dios. Una persona recibe una enseñanza o dos por semana en nuestra iglesia, pero en un retiro recibirá de 12 a 15 más o menos en un periodo de 2 o 3 días. Su nivel de crecimiento se incrementará. No sería igual si tu casa está muy sucia, la limpia poco a poco, invirtiendo 1 o 2 días a la semana, que inviertas 3 días en hacer una profunda limpieza. Eso sucede de igual manera con tu espíritu y tu alma. Y esto es así. No es lo mismo, ¿verdad?, de que usted en una semana le invierta 2 o 3 horas a su casa para estarla limpiando, a que usted diga, en este día voy a invertir 3 días completos para limpiar a mi casa. Es obvio de que si usted en 3 días agarra su casa, la va a dejar nítida, porque la va a dejar nítida. Pero si usted solamente invierte 1 o 2 o 3 horas, bueno, va a limpiar una parte, pero al final de esa semana, esa parte que usted ya limpió ya se volvió a ensuciar. Eso sucede muchas veces, ¿verdad? Que esa parte que usted ya limpió ya se volvió a ensuciar.
En un retiro espiritual es lo mismo. No es lo mismo de que usted, ¿verdad?, reciba 2 enseñanzas, una el domingo, una en el miércoles, otra a lo mejor qué sé yo, el jueves en los grupos de amistad, a que usted directamente reciba 15 enseñanzas, 20 enseñanzas, o 18 enseñanzas, o 17 enseñanzas en 3 días. Totalmente su forma de pensar va a ser muy diferente. El Salmo dice 55, 17, tarde y de mañana y mediodía oraré y clamaré y oirá mi voz, sino que en la ley de Jehová está mi delicia y en su ley meditaré de día y de noche. Son versículos que refuerzan lo que estamos viendo, amados hermanos. Gloria a Dios. Son temas muy importantes que nosotros estamos viendo. Así es que manos a la obra, amados hermanos, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Cuántos tipos de retiro hay y existen existen dos tipos de retiro? Los de sanidad y liberación del alma y los de liderazgo, para que el líder esté sano, apasionado para las cosas del reino de Dios. 2, una vez más, para sanidad y liberación, eso es 1, y para liderazgo, sano, para que el líder esté sano y apasionado. Mire qué importante. Retiro del alma se celebra después del ciclo evangelístico, es decir, al terminar el día del amigo, sigue y conectar la nueva alma y a un grupo de amistad y prepararlo para ir al retiro del líder. Se realiza después que se haya pasado los primeros 3 niveles del propósito de la estrategia. Bueno, aquí simplemente, ¿verdad?, estamos viendo ejemplos de la manera que se haga, ¿verdad? Siempre que lo haga uno de corazón va a llevar un efecto. Es decir, después de nacer, crecer, madurar, al terminar el nivel de multiplicación, donde después del retiro de sus líderes se le multiplicará como líder del grupo de amistad. Con esto que queremos concluir, amados hermanos, es importante decir que lo primero que debemos vencer sobre nuestro prejuicio, venir a un retiro en el solo deseo de tener un encuentro con Dios. Nada puede compararse a tener un momento a solas con Dios, donde resultará nuestras vidas, es decir, la volverá a nacer de nuevo, le volverá a nacer de nuevo. Dios dará una nueva visión para ti y los tuyos. Bueno, amados hermanos, esto simplemente es una pequeña pista de lo que puede suceder en un retiro espiritual. Mi deseo, ¿verdad?, es de que el Señor lo siga bendiciendo, lo siga fortaleciendo, lo siga prosperando. Y le voy a invitar de que oremos para que el nombre del Señor sea grandemente glorificado en nuestras vidas. Amantísimo Padre Celestial, Señor, te doy gracias por tu palabra, gracias por esta palabra que hemos meditado, hemos escuchado, mi Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre Celestial, que tú nos ayudes, que tú nos des fuerza, que nos des fortaleza, Señor, y el día que se lleve a cabo el retiro que estamos esperando en este lugar, Señor, podamos ver tu mano, Señor, podamos ver arrepentimientos, transformaciones, liberaciones, Padre, de una manera especial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.